José Dantes. Así es, José Dante Díaz. El hombre jurídico, ¿no? Usted es el consultor jurídico, ¿verdad? El director jurídico. Director jurídico del secretario partido. jurídico. Bueno, es una secretaría. Sí, Secretaría Jurídica del Partido de la Liberación Dominicana. Efectivamente. Y miembro de su comité político. Y miembro del comité político. Ahí está lo que tú no pudiste. Sí, eso es verdad. Oye, no estoy en Chile. Pero te gusta restregar cosas. Estos son gente brillante. Oye, nadie está en baño para tú restregar. No, es que este hombre era nació cacarrabia. Yo le decía, cálmate para que te lleven al comité político. No, que estemos esto y lo deje ese hombre quieto. Oye, y volvía, y cuando yo creía que ya tenía el hombre casi arriba, volvía a joder con Temo otra vez. ¿Tú sabes cuál es la característica de un... Dantes se lo ganó, se fajó en las elecciones durante el proceso interno. Sí, claro, y tiene mérito y condiciones. Mira, ¿tú sabes cuál es la característica de un padre real? Sí. Que cuando no puede disfrutar los éxitos propios, se convierte en... Sí, señor. En abrevador feliz del éxito de los hijos. Eso es verdad. Y yo le decía a Choclo, un amigo que tenemos, un asesor que tenemos, Choclo Sánchez. Yo decía, Choclo, vamos a aconsejarlo. Ya lo tenemos casi arriba en el comité político. Y ahí venía él y le tumbaba la vaina otra vez. Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos, era otro partido, era otra sociedad dominicana. Dante, así es. Déjame preguntar primero a mí, Domingo. Yo estoy con mis amigos hoy, sí. Una pregunta suave, como la de Dante, ¿cómo va el PLD después de estos 2 años y después de, ¿verdad? ese cisma que se dio y con la elección de nuevas autoridades dentro del partido? ¿Cómo va? Mira, yo creo que realmente vamos bien. Vamos bien porque luego de las elecciones del 20, como todos ustedes saben, donde nuestro partido quedó muy diezmado por la propia división, y luego de haber pasado por un congreso donde realmente se sentaron las bases para la transformación, la renovación de nuestros cuadros dirigenciales, pues todo ese trabajo de carpintería política que se ha venido dando desde hace un año para acá está dando sus frutos. Está dando sus frutos hasta tal punto que al día de hoy nosotros podemos contar con 273.511 nuevos miembros en el padrón de nuestro partido. O sea, nuevos electores que se suman al partido, y eso es el reflejo de los resultados de ese congreso que aperturó la institución a los fines de que el comité central se ampliara, el comité político se ampliara, las secretarías están hoy integradas por jóvenes y por muchas mujeres. O sea, que nos hemos dado un proceso interno de renovación que es real, que es palpable y que es plausible también. O sea que yo creo que vamos muy bien a 2 años porque, como ustedes saben, hace 2 años las cosas eran muy diferentes. Independientemente del 38% que sacamos en las elecciones, todo lo que olía a nuestro partido era visto con muy malos ojos. Pues lamentablemente para los otros partidos hoy es todo lo contrario. Hoy hay una algarabía y hay una avalancha de gente que se acerca a nuestro partido porque ya llegó el punto de comparación de cómo eran sus vidas hace 2 años y cómo son sus vidas hoy. Y en ese sentido, el hecho de que de esos 273.000 nuevos miembros, más del 56% sean jóvenes entre 18 y 35 años, pues ya eso te da como una muestra de que se ve que nuestro partido es el que representa la esperanza para la juventud dominicana. Yo sé, y el hecho de que sea Danilo Medina quien lo juramente y quien aparezca como el que le abre la puerta a la gente, a los jóvenes que quieren incorporarse al PLD, y no sean los precandidatos como es lo que se estilaría, no refleja al propio tiempo de los éxitos que tú planteas una debilidad de quien pudiera o de quienes pudieran ser los candidatos presidenciales del PLD, porque lo lógico es, en la historia política ha sido así,
que la gente nueva se integre a través de un proyecto nuevo? Mira, lo que ocurre es que realmente aquí hay que tratar de diferenciar lo que es la institucionalidad del proyecto político. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el partido y otra cosa son las candidaturas. El presidente del partido es el expresidente Medina y a él es que le corresponde estatutariamente llevar a cabo todos estos procesos. Incluyendo los que pudieran integrar los proyectos. Todos estos procesos. No, porque en este caso los proyectos hacen sus juramentaciones de sus equipos de campaña, pero institucionalmente a través de la Secretaría de Asuntos Electorales, de organización, etcétera, son las estructuras que se encargan de registrar, de asentar a todos estos nuevos miembros, y a quien le corresponde estatutariamente es al presidente del partido. Entonces, una cosa es el presidente del partido y otra cosa son los aspirantes. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro partido, a gran diferencia de los otros dos que ya tienen sus candidatos presidenciales escogidos por las cúpulas de esos partidos, cuenta con 6 aspirantes. Entonces, coordinar la juramentación de gente con 6 aspirantes que procuran ganar el favor de la militancia PLDista y de la sociedad dominicana en una consulta que vamos a hacer en el mes de octubre, se hace muy difícil, pero aparte de, es que lo institucional es que sea el presidente del partido que, dicho sea, despacha todos los días desde la casa presidencial, porque hay un día a día en los partidos, los que son realmente partidos, que hay que atender. Y las autoridades partidarias, no los aspirantes, son los que tienen que dar la cara, que verse con los dirigentes, que ir supervisando todo este proceso de transformación, todo este proceso de cumplimiento de los mandatos del pasado Congreso José Joaquín Vidó Medina. Mira, sí, la vida impone rumbos que tú no puedes separarte. 20 años en el poder obligan a una evaluación que ustedes deben tener sobre su propia gestión. Así como el presidente que lo sustituye tiene una propuesta de qué hacer. Abinader tiene una propuesta, él quiere refundar institucionalmente el Estado. Pero eso obliga al ejercicio de una práctica que no tiene precedente porque nunca se había aspirado a tanto en una campaña política. Ese es un desafío que tiene el PRM. Sí. Ahora ustedes tienen una necesidad de tener una evaluación que explique su ejercicio a la luz de que ustedes quieren seguir ejerciendo el poder. ¿Existe esa evaluación de su propia gestión gubernamental? Claro que sí, totalmente. O sea, nuestro partido, fruto de ese congreso, hizo un diagnóstico donde se le preguntaba a los compañeros porque ellos entendían que nosotros no habíamos sido exitosos en las elecciones del 20. Y ahí nos dieron las razones. Y todo eso fue sistematizado y nosotros estamos claros de cuáles fueron los errores que se cometieron desde el partido y desde el gobierno. Porque hubo una ruptura en ese vínculo partido-gobierno con la sociedad. Hasta tal punto que nuestro partido quedó a un lado y el vínculo ya no era a través del partido, sino del gobierno de forma directa con la sociedad. Y ahí, lamentablemente, hubo, vamos a decir, hasta cierto punto, una política de ignorar a los dirigentes del partido, porque los funcionarios estábamos todos muy comprometidos con las funciones públicas y desatendimos las funciones del partido. Entonces, eso realmente dio al traste, vamos a decir, con esa integración que se supone debe existir entre un gobierno y un partido que está en ese gobierno. Con respecto a lo que usted me plantea de la refundación del Estado, o sea, a mí eso me parece realmente absurdo, porque se han querido presentar como que antes del 20 la República Dominicana no existía. No habían instituciones, no había un Estado con 3 poderes identificados, con órganos constitucionales, con una constitución, la más moderna, desde el 63, y han querido vender
de que aquí no existía nada, de que aquí no funcionaba nada, de que el PRM vino a refundar el Estado. Y yo lo que me pregunto es, a 2 años, ¿qué han hecho? En ese sentido y en otros sentidos. Mira, ustedes duraron 20 años y está comparándolo con 2. Sí. El PRM tiene un compromiso de refundar el Estado y organizó 12 propuestas de reforma pidiendo que se integren también los opositores, porque hay que definir que la refundación no puede ser una hora particular, de ser un encuentro donde esté la mayoría. Nosotros tenemos esa propuesta andando de las 2 reformas como base de rehacer la institucionalidad. Yo quisiera oír... pero claro, yo le puedo comentar porque yo estuve en la mesa de transparencia e institucionalidad donde se trató no solo la propuesta de la reforma a la Constitución, sino a una serie de leyes. Claro. Una mesa donde no había una planificación. Una mesa donde no llevaron los proyectos, no lo presentaron de forma previa y en la presentación solamente se limitaban a leer un poco de la propuesta y usted no podía aportar ahí, sino que lo que quería era que se mandara por escrito luego. Entonces, ¿qué tipo de diálogo es ese? La ley de compras y contrataciones públicas se vio en una presentación durante 5 minutos y jamás se discutió porque se mandó al Congreso Nacional. Y así pasó con la ley de la jurisdicción contenciosa y administrativa, así pasó con la ley de la publicidad del Estado en los medios de comunicación. Pero por otro lado, en esa mesa de transparencia e institucionalidad se estaba duplicando esfuerzos porque se estaba discutiendo temas y otros proyectos de leyes que eran parte de otras mesas temáticas. O sea, para mí eso fue un espacio realmente poco productivo. Para mí y para muchos otros actores. Y al día de hoy los resultados están ahí. ¿Dónde están los resultados del diálogo nacional? La única mesa sectorial que podrá presentar algún resultado en concreto es la mesa electoral, donde se están discutiendo la ley de partidos y la ley 15-19 de régimen electoral. Pero realmente lo que se presentó en la de transparencia e institucionalidad, o sea, llegaron sin absolutamente nada, sin planificación, sin un guión, sino vamos a ver y no hemos traído nada porque lo que queremos es que esto se construya entre todos juntos. Pero debe partir de algo. Inclusive la misma propuesta de cambios a la Constitución, que fue muy criticada, primero por lo inoportuna, pero por otro lado, en lo que tiene que ver con independizar al Ministerio Público, que ya está a partir del 169 y en adelante, y en su ley orgánica, establecía un transitorio que decía que hasta tanto no se determine en la ley quién iba a designar a la cabeza de ese Ministerio Público, lo seguía nombrando el presidente por un periodo de 6 años, pero no fueron ni capaces de llevar el proyecto de ley que complementara esa propuesta que estaba contenida en ese documento. O sea, que yo creo que realmente fue poco productivo, por lo menos en lo que tiene que ver con esa mesa, que era la de transparencia e institucionalidad. Pero era una oportunidad para ustedes que tampoco se expresó. Dígame. Era una oportunidad a los invitados para, apoyándose en esa ausencia de modelo, contribuir a hacerlo. Pero eso fue hecho y fue presentado. Lo que ocurre es que solo se publica lo que les interesa. Una pregunta. Sí. Sí, ciertamente el Estado Dominicano no arrancó en el 2020. No se puede pensar eso, pero tampoco se puede obviar en el análisis que del 2020 al 2022 se está lidiando con la pandemia más grande de los últimos 100 años, con una guerra en Europa, con una escalada alcista que no se ha visto en el caso de Alemania. La guerra tiene 6 meses, no 2 años. Sí, pero, el problema es que el incremento en los precios de combustible y todo eso. Ahora, el presidente Abinader, quizá en línea con lo que decía Fafa, el domingo señaló que el que no aporte, que se aparte. En ese sentido, como partido que ha tenido la experiencia del Estado, ¿cuáles son las ideas que tiene el PLD y en qué momento piensa, respetuosamente hago la pregunta, proponerla en el sentido de tratar de poner su línea de acción, su sugerencia de implementación de políticas públicas, porque el país ciertamente no puede esperar contar con informaciones o aporte de esa naturaleza en 2 años? Claro. Mira, yo creo que hemos hecho más de 5 ruedas de prensa con las secretarías técnicas de cada sector y de cada área,
haciendo propuestas técnicas por escrito, inclusive enviadas a Palacio, donde se sugiere qué hacer con cada sector ante las problemáticas que se han venido presentando. Pero el gobierno no ha hecho caso, sino que ha querido aplicar su propia fórmula. Y la última de ellas fue con la ley de la tasa cero. Cuando vino la discusión, nosotros fuimos claros y planteamos que entendíamos que lo más recomendable era, en todo caso, una ley que subsidiara los insumos para la producción nacional, no que fuera en este caso, beneficiar a los importadores para crear una competencia desleal con los productores nacionales. Entonces, no solo en ese caso, con el plan de la vacunación, el secretario de Salud del partido a cada rato hacía propuestas. En el área económica, la Secretaría Económica hacía propuestas. El vicepresidente de nuestro partido, que estaba aquí ayer, Juan Ariel Jiménez, hizo muchísimas propuestas, no solo en ruedas de prensa, sino en artículos escritos, en medios escritos, donde dice, ante esta coyuntura nos permitimos recomendar A, B, C, D, E y F. O sea, hemos aportado, hemos hecho los aportes. Que no hayan hecho caso, que no les interese, eso es otra cosa. Y eso es lo que lamentablemente da pena, porque es faltar a la verdad. En el caso nuestro, hemos sido lo suficientemente responsables y constructivos y hemos aportado lo que entendemos desde nuestra experiencia que debería ser, vamos a decir, parte de una política pública, de un programa, de un proyecto, para que se tome en cuenta a los fines de qué, porque ¿cuál es el interés nuestro? De que se solucione la problemática que afecte al pueblo dominicano, sea la que sea. Y en términos eléctricos también lo hemos planteado, pero vuelvo y digo, o sea, han hecho caso omiso, por lo que cuando él reclama, cuando el presidente reclama de que el que no aporte, que se aparte, realmente está faltando a la verdad. Porque yo creo que no solamente nosotros, hay otros partidos que han hecho también muchas propuestas. Lo que pasa es que si caen en tierra que no es fértil, pues lamentablemente no puede cosechar. Dantes, sí, una pregunta orientada al partido y otra nacional. Sobre el partido, ¿ustedes piensan mantener la misma modalidad de escogencia que se utilizó la última vez que se definieron candidatos en el PLD de cara al proceso que termina en octubre? Ten cuidado, Dante. Y segundo, esos son de los revelados. Y segundo, el domingo hubo una proclama, un grito de reelección en el país. Sí, claro. De cara a ese grito de reelección, y conforme a lo que es el desempeño del gobierno, ¿cuál es la evaluación en breve que el PLD tiene sobre esto? Mira, sobre la primera pregunta, lo que te puedo decir es que en octubre nosotros vamos a hacer una consulta plural, democrática, participativa y abierta, donde no solamente la militancia de nuestro partido va a participar, sino la sociedad en sentido general, para escoger Van a ser abiertas. Uno de 6 aspirantes. Es una consulta. Es una consulta. No vinculante. No vinculante. Es una consulta no vinculante para que se preseleccione a un precandidato presidencial. Entonces, ya en las fechas que manda la ley de partidos y la ley electoral, nuestros organismos van a decidir qué modalidad de escogencia formal vamos a llevar a cabo en los plazos y en las fechas en las que esas leyes mandan, que es en octubre del 23. Pero sí se quiere ya identificar a un preseleccionado. Eso es con respecto a esa primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta de esa declaración de la reelección y cómo se evalúa al gobierno, yo creo que realmente el pueblo ha estado evaluando, y ese grito de que no miren atrás es la muestra más clara de lo mal que van. Porque cuando piden que no miren atrás es porque no quieren que el pueblo se dé cuenta que hace 2 años su condición de vida era mucho mejor que la que tiene hoy. Que el pueblo dominicano no mire atrás, eso es tratar de que no se den cuenta de que la canasta básica familiar cuesta hoy 5.700 pesos más, o sea, un 20% más, lo que equivaldría
a si se le hubiese puesto ITEVIS a los componentes de esa canasta básica familiar. El que pidan que no miren atrás es tratar de que no se recuerden que hace 2 años había un 911 que funcionaba, una seguridad vial que funcionaba, estancias infantiles que funcionaban, una tanda extendida, que para bien o para mal, funcionaba, donde se garantizaba un desayuno, un almuerzo y una merienda escolar, donde los CAIT funcionaban, donde el apoyo al campo estaba presente y, por vía de consecuencia, éramos un país con una suficiencia alimentaria en más de un 85%. Entonces, ¿qué ocurre? Que si miramos atrás, los productores del campo se van a dar cuenta que 40 de 65 de los principales rubros que se producen en este país, en este año, se está produciendo menos. Pero más aún, si miramos atrás, nos vamos a dar cuenta que la mortalidad materna ha crecido en un 24% y la infantil en un 21%, que los homicidios han crecido en un 22% en el último año. Entonces, claro está, no quieren que se mire atrás, pero por otro lado, yo pregunto, en 2 años y con 13,000 millones de dólares en préstamos, díganme una obra que haya hecho este gobierno, un resultado que pueda el PRM ir a la calle a defender como suyo. Yo no conozco ninguno. Dante, finalmente, gracias por acompañarnos y venir aquí. Siempre está invitado. ¿Cómo están los números del PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo están? Tú que manejas números, ¿no? Aunque a Lenchi le moleste, dímelo. Mira, realmente los últimos números de trabajo que hemos visto interno, de los 3 partidos, porque no solo me pienso limitar a los 3 partidos. Los 3, sí. El PRM da este grito de toda esta arenga precisamente porque no llega a un 40%. No llega a 40%. Anda por un 37, 38%. Nuestro partido tiene más o menos 3 o 4 puntos menos y la Fuerza del Pueblo anda por 20 y algo, un poco bajito. Pero esos son partidos y a nivel de candidato. Lo que ocurre es que aquí es muy difícil tú poder hacer una medición cuando todavía hay un partido que no ha definido sus candidatos, porque entonces ese voto a los candidatos se disgrega. Entonces son 6 aspirantes. Claro, los otros 2 partidos ya tienen a sus candidatos identificados. Pero no muestra una realidad. Esos 2 candidatos? ¿Cómo? ¿Qué número dan esos 2 candidatos? Pero tú sabes. Luis anda como por un 40-41 y el expresidente Fernández. ¿Un punto más que el PRM? Sí, 1 o 2 puntos más que el PRM. Señores, es que ustedes tienen que salir a la calle, tienen que cruzar los peajes y darse cuenta del nivel de arrepentimiento que tiene. ¿Cuánto tiene, Leonel, en esa encuesta? Anda cerca de un 30% por ahí. ¿Cómo figura? Como figura. Como figura. Pero como partido. ¿Y qué significa como partido y figura, Jaffe? Que si, técnicamente. ¿Por qué él es la figura? Sí, él es la figura, él es el partido y él es todo. Él es Dios ahí. A gran diferencia de nuestros partidos, que es un partido democrático. Yo lo he dicho a que es un partido democrático. Esos son los primos. No habla así de los primos. No, somos primos, pero yo no puedo tapar el sol con un dedo y el amor no quita conocimiento nunca. Andate, gracias. Gracias por acompañarnos, por venir aquí Muchísimas gracias a todos al sol de la tarde. Él es Dios en el Olimpo donde él está. Él es el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, joven abogado destacado de este país. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.